¿Sabían que en medio del desierto existe un ecosistema gracias a la neblina? Buen día, profesor. Mi grupo conformado por Marité, Fabiana, Bridget, Daniela y mi persona hablaremos sobre los impactos en la Reserva Nacional de la Chay, un ecosistema único que pertenece a las lomas costeras. Como principal objetivo tenemos analizar el impacto ambiental que afecta a las lomas de la Chay, identificando sus principales causas y consecuencias. Queremos también comprender cómo las actividades humanas, como el turismo desorganizado, el cambio climático, diferentes factores exteriores que escapan de nuestras manos. Sin embargo, las personas a veces son más responsables que el mismo cambio del planeta. Al igual, también queremos buscar concientizar a la población sobre la importancia de conservar las lomas de la Chay, destacando su flora, fauna y atributos que tiene para el mundo y sobre todo para nuestro país. La Reserva Nacional de La Chay se encuentra en el kilómetro 105 de la carretera Panamericana Norte, provincia de Huaura, departamento de Lima, Perú. Tiene una extensión aproximadamente de 5.070 hectáreas. Fue establecida el 21 de junio de 1977. Su altitud varía aproximadamente entre los 50 a 750 metros sobre el nivel del mar. En sus estaciones tenemos la estación húmeda, que aproximadamente es de junio a octubre, y también la estación seca, de enero a mayo. Durante la estación húmeda predominan neblinas costeras que permiten el desarrollo de la vegetación. Además, que también tenemos nuestro ecosistema y las características ecológicas, como por ejemplo que este lugar es típico de lomas costeras, un tipo de ecosistema altamente estacional en la costa peruana, donde la principal fuente de humedad proviene de la neblina marítima, no de muchísima lluvia, sino de una condensación, o sea, de la humedad, que permite vegetación en una región por lo demás árida. Las formaciones de roca y terreno también aparecen como un elemento distintivo. Por ejemplo, hay formaciones pétreas erosionadas por viento, agua y neblinas. Este ecosistema es frágil. La vegetación depende fuertemente de la humedad de las neblinas. En la estación seca, la loma parece desierta por falta de vegetación. Tenemos nuestra flora, donde se hallan especies adaptadas a capturar la humedad de la neblina, como la tara, el palillo y la mancay. Según datos oficiales, hay alrededor de 146 especies de flores registradas. En nuestra fauna tenemos cerca de 60 especies de aves y también de mamíferos como el zorro, los roedores y los murciélagos. Impactos ambientales y áreas degradadas en la Reserva Nacional de la Chay. Tenemos cuatro categorías de impacto. La primera es la actividad turística y visitantes. Esta consiste en la contaminación por residuos sólidos como basuras en camping y senderos. Luego tenemos la erosión y compactación del suelo por tránsito vehicular y peatonal fuera de senderos. Daño a la vegetación y el paisaje por apertura de rutas informales, contaminación sonora y perturbación a la fauna, vandalismo como grafitis en formaciones geológicas. Como segunda categoría de impacto tenemos las presiones externas como zona de amortiguamiento. Esta es contaminación por botaderos informales y desechos agrícolas en áreas adyacentes, histórico pastoreo abusivo y tala de árboles para obtener leña, presión por actividades productivas y extracción de material de construcción cercanas. Luego, riesgos a largo plazo, tenemos como el cambio climático, que puede ocurrir esta con la alteración en la frecuencia de las neblinas, que es la fuente vital de la humedad, que amenaza la flora y fauna del ecosistema de lomas. Luego tenemos áreas degradadas, que se concentran en zonas de alto tránsito, o sea, senderos compactados, rutas vehiculares informales, áreas de uso público que generan basura y zonas limítrofes afectadas por contaminación externa de desechos. En conclusión, la principal amenaza es el turismo desordenado que daña la vegetación, el suelo y perturba la fauna, sumada a las presiones de contaminación y explotación de recursos en el entorno de la reserva. Ahora voy a explicar las causas del impacto ambiental en la Reserva Nacional de la Chay, ubicada en las lomas costeras del Perú. Según el Ministerio del Ambiente, el MINAM, existen causas antrópicas y causas naturales. En el lado de las causas naturales tenemos la reducción de las neblinas, esto ocasionada por el cambio climático, lo cual representa un problema para la flora y la fauna, ya que ésta no se puede desarrollar con normalidad en la reserva.
Sin embargo, las causas más fuertes de contaminación en esta reserva son las antrópicas, es decir, provocadas por el hombre, ya que hay un mal manejo de residuos sólidos. Asimismo, se da lo que es la contaminación del suelo por el ingreso de los visitantes por zonas inadecuadas o por el desecho de sus residuos en zonas prohibidas. De acuerdo con CERNAP, también existe la contaminación del aire, y esta se da por la afectación al aire por los autos y vehículos que transitan en este tipo de ecosistemas, lo cual daña y afecta la neblina del lugar. Asimismo, de acuerdo con Romero Boceta, existe la tala ilegal de árboles para poder obtener la leña, lo cual afecta significativamente a la biodiversidad. En resumen, las causas principales del impacto ambiental es por la deforestación, el cambio climático, la contaminación del suelo y del aire y el turismo desordenado, todas y en su mayoría provocadas por el hombre. Estas acciones alteran el equilibrio natural del sistema en la reserva, por lo tanto es importante tener en cuenta estas causas para poder prevenirlas y evitar las futuras consecuencias. Les hablaré sobre las consecuencias del impacto ambiental en la Reserva Nacional del Achay. Durante los últimos tiempos, la afectación en los seres vivos, que vendría a ser los componentes bióticos, han generado efectos negativos en la vegetación y la fauna. El pisoteo constante de los habitantes y los visitantes, la expansión de caminos y la recolección de plantas están reduciendo la cobertura vegetal natural. Y esto afecta directamente a especies endémicas y a los animales que dependen de ellas para alimentarse o refugiarse. Por ejemplo, el Plan de Maestro del Achay del 2019 al 2023 señala que la presión turística sin control ha disminuido la regeneración de plantas como la tara y el mito, alterando el equilibrio del ecosistema. Además, las aves residentes, insectos y pequeños mamíferos han reducido su presencia en zonas más visitadas, lo que demuestra el impacto de la perturbación humana y la contaminación sonora en su comportamiento. Por otro lado, en los elementos no vivos, que son los componentes abióticos, la erosión y la compactación del suelo causa que es más que todo causada por el tránsito fuera de los senderos, disminuye su capacidad para retener la humedad de la niebla, que es esencial para el desarrollo de la vegetación. También se observa una acumulación de residuos sólidos como plástico y botellas que contaminan el suelo y alteran el microhábitat. Según el Ministerio del Ambiente del 2015, estos residuos afectan la infiltración del agua y pueden liberar sustancias tóxicas que dañan las raíces y organismos del suelo. Asimismo, la presencia de vehículos dentro y cerca del área natural genera polvo y gases contaminantes, los cuales afectan la calidad del aire y la formación natural de la neblina que da vida a las lomas. Y en relación en efectos que están relacionados, los tipos de contaminación ambiental. La contaminación del suelo se da por la erosión, compactación y acumulación de residuos. La contaminación atmosférica y sonora por el tráfico vehicular y el turismo masivo. Altera el microclima y el comportamiento de la fauna. Y la contaminación, que es causada por la basura dispersa, rompe la armonía paisajista y alegre, y esto afecta el valor ecológico del lugar. Y estos impactos, aunque parezcan pequeños, alteran la dinámica natural de la reserva y ponen en riesgo su equilibrio ecológico. En conclusión, las lomas costeras enfrentan impactos ambientales significativos que amenazan su equilibrio natural y su diversidad. Las causas principales, como el turismo desorganizado, el cambio climático, el crecimiento urbano, los incendios forestales o provocados también por nosotros, diferentes factores, se llega a concluir que la degradación del suelo y alteración de los ciclos naturales de las neblinas son causa de eso, son consecuencia, mejor dicho. Es fundamental también promover la educación ambiental, fortalecer la gestión anticipadamente para poder educar, dar una buena educación y así también crear conciencia en todos los peruanos y todas personas que viajan a ese lugar.